Desde finales del siglo IX el Sacro Imperio Germánico había tendido a la afirmación progresiva del poder central bajo los emperadores de la Casa de Sajonia y Franconia. La crisis hizo acto de presencia con el estallido del conflicto de las investiduras en 1075, que precipitó la descomposición feudal del Sacro Imperio y arruinó la autoridad imperial y real de los soberanos alemanes. Para el imperio, la conjunción de intereses entre la Iglesia y los señores feudales fue una catástrofe. Parte de la Iglesia germánica tomó partido por Gregorio VII contra Enrique IV y su actitud reforzó la pugna de los señores feudales por apoderarse de las potestades temporales abandonadas por los obispos. Las concesiones en favor de los nobles que se vio obligado a hacer Enrique IV, en particular la implantación del principio electivo en la sucesión, donde los soberanos elegidos solo obtienen el título, hipotecando previamente su poder, cuartean el poder central y permiten la instalación sólida del feudalismo en Alemania. Tras el concordato de Worms, los príncipes alemanes se apresuraron a descartar la sucesión hereditaria en el imperio. En 1125 eligen a Lotario de la Casa Ducal de Sajonia y en el 1138 a Conrado III de Hohenstaufen de Suabia, quien, sintiéndose incapaz de contrarrestar a los señores feudales, consumió las energías de su pueblo y su propio prestigio con el fracaso de la Segunda Cruzada, de la que regresó quebrantado. 3 años después moría de una enfermedad contraída en Palestina. A su muerte, el imperio germánico se estaba desintegrando. Sin embargo, al morir tuvo el acierto de indicar el heredero adecuado en la sucesión, no en su hijo, sino en un sobrino, Federico I Hohenstaufen, que había dado pruebas de energía y talento durante la cruzada, formando parte del séquito de su tío. Los príncipes electores alemanes ratificaron la opción hecha por el soberano desaparecido, en particular gracias a las entrevistas y encuentros promovidos por el joven duque para conseguir votos. Así Federico Barbarroja, como llamaron sus súbditos italianos a este alemán pelirrojo, devino rey de Alemania en 1152 a los 30 años de edad. Resultó ser un soberano enérgico, capaz de acabar con las desastrosas guerras civiles entre vasallos ávidos de poder, y las crónicas de su tiempo lo retratan física y espiritualmente como la personificación del ideal caballeresco de su tiempo. Hasta los 60 años participó en torneos y esparcimientos bélicos, siempre dispuesto a medir sus fuerzas en la lucha. Supo ganarse la confianza de los nobles e incluso de los obispos que les eran adictos, y se rodeó de colaboradores capacitadísimos, aunque ninguno lo igualó en talento. Barbarroja siguió también el ejemplo de Carlomagno en su política extranjera, como demuestra su gran interés por los asuntos de Italia, el dominio imperial por excelencia. El poder imperial hallaba en las prósperas ciudades italianas, libres de soberanos locales, un apoyo más seguro que en Alemania, dominada por las intrigas de sus orgullosos príncipes. Además, significaban mucho los recursos en especie que podrían proporcionar las ciudades comerciales de Lombardía, en una época en que Alemania apenas superaba la fase de permutas y trueques. Lombardía y Sicilia gozaban de gran prosperidad económica y eran de hecho las principales potencias financieras del continente. Pero si Federico quería convertir a Lombardía en su mina de oro, le era preciso antes restablecer allí su autoridad. Al sacudir las ciudades italianas el yugo de sus soberanos, su estado político había hecho similar al de las ciudades griegas e italianas de la antigüedad, en que hubo también ciudades con régimen republicano. Como sus modelos de los tiempos clásicos, estas comunidades se revolvían entre luchas de clases y partidos y vivían en un perpetuo conflicto unas con otras. Las regiones devastadas entre aquellos países evidenciaban la guerra despiadada que se hacían las ciudades rivales. Un emperador o aspirante a la dignidad imperial, lo bastante enérgico, tenía aquí ocasión para intervenir con provecho. Federico Barbarroja solía recibir frecuentes súplicas conjurándolo a que interviniera como árbitro entre los partidos o ciudades en lucha. Roma, entre tanto, había elaborado una doctrina pontificia del imperio que recoge todas las pretensiones hegemónicas del gregorianismo. Inocencio II y Adriano IV preconizaron el principio tendente a convertir el poder imperial en un feudo pontificio. Pero paradójicamente,
Por una de aquellas contradicciones tan abundantes en la Edad Media, la aludida doctrina pontificia tomó cuerpo en unos años en que la autoridad del Papa era puesta en tela de juicio en la misma Roma. El papado no pudo impedir la revolución comunal de Roma del año 1143, auspiciada por Roger II, rey normando de Sicilia y del sur de Italia. Arnaldo de Brescia, un demagogo místico, soñaba con resucitar las virtudes cívicas de la Roma antigua, unidas a la piedad de los primeros cristianos. Arnaldo, apoyado en una constitución republicana, impuso su autoridad en Roma durante toda una década. Como su modelo, Carlomagno, Barbarroja ofreció ayuda al Papa y con este pretexto, al frente de un escogido ejército de caballeros de Alemania y Borgoña, país de su esposa, Federico Barbarroja se encaminó en 1154 hacia la ciudad eterna para defender al Papa. A su paso por Lombardía, y por esta vez se contentó con inspirar temor a los habitantes de Milán y de otras ciudades demasiado belicosas para su gusto. Con el corazón lleno de cólera, empleando palabras del propio Federico, mandó arrasar la mayor parte de los castillos levantados en tiempos de las guerras civiles entre ciudades. Los romanos enviaron una alegación a Federico y llegaron a afirmar que sólo a ellos y no al Papa correspondía el derecho de conferir la dignidad imperial. Pero en lugar de entenderse con el Partido Republicano, Federico pactó con el Papa, llevó al día siguiente el caballo del Padre Santo por la brida, entrando ambos a la ciudad eterna en visible armonía. Una vez prestado el juramento tradicional de proteger y defender a la Iglesia romana, fue coronado emperador en la Basílica de San Pedro en 1155. Arnaldo de Brescia, que había caído en manos del emperador, fue encarcelado y terminó sus días en la horca. Al regresar Federico con sus tropas camino de Alemania, poseía ya la tan deseada corona imperial y se había traído fervorosos partidarios en Pavía, Cremona y otras ciudades lombardas que odiaban a Milán mortalmente. Esta ciudad, la más poderosa de Italia septentrional, y sus aliados fueron en lo sucesivo enemigos declarados del emperador. Apoyándose en los legistas restauradores del derecho romano de Bolonia, Federico trató de dar un contenido efectivo al imperio y así en la Dieta de Roncaglia de 1158 intentó reorganizar Italia de acuerdo con el derecho de Justiniano, que concedía la primacía al emperador sobre el poder espiritual del Papa y volvía a los principios del absolutismo y la centralización. Ni los municipios de Toscana, Liguria, Emilia, ni de la Lombardía con Milán a la cabeza, en los que se había desarrollado una floreciente burguesía mercantil enemiga del feudalismo, ni el nuevo Papa Alejandro III se conformaron con esta situación. Barbarroja se apresuró a tomar medidas para anularlo, proclamando un antipapa. Alejandro excomulgó no solo a Barbarroja, sino también al nuevo antipapa y a sus principales aliados, iniciándose las guerras entre la Liga de las Ciudades Italianas, apoyadas por el papado, contra el emperador, conocidas como luchas por el Dominium Mundi. La coalición papal contaba con el apoyo de Bizancio, de las ciudades normandas del sur y de la opinión del clero no alemán, en particular del clero francés e inglés, y por supuesto de la corte francesa, donde se refugió Alejandro III. Durante la primera fase de estas guerras de 1159 a 1162, Federico impuso en el norte de Italia el régimen de Roncaglia por el terror, llegando a arrasar Milán en 1162. En 1165 Alejandro III decidió volver a Roma, y ya en el verano de 1167 Federico Barbarroja se hallaba una vez más al frente de un poderoso ejército ante las puertas de la ciudad eterna, decidido a deponer a Alejandro. Los romanos se defendieron con valor, quedaron asolados los contornos de la Basílica de San Pedro y solo ante el peligro de haber destruido este templo depusieron los romanos las armas. Alejandro huyó, su lugar fue ocupado por un antipapa, Víctor IV, pero la situación de Federico, también en guerra con Bizancio y el reino normando, distaba mucho de ser segura. Estalló la rebelión en retaguardia entre las ciudades lombardas, mientras ocupaba Federico Roma, y para colmo sobrevinieron unas lluvias torrenciales, se declaró una epidemia que se extendió con rapidez a causa del aire insalubre de la Campania, obligando al emperador a emprender una retirada precipitada. Con su ejército tan debilitado, Federico se sintió impotente ante la rebelión de los lombardos, que llegaron incluso a ocupar los pasos de los Alpes, y resultó toda una hazaña la de conducir sus tropas a Alemania para ponerlas a salvo.
Aquí se hallaba también amenazada la autoridad imperial. Sus adversarios habían aprovechado los reveses de Federico en Italia para mostrarse en abierta rebelión contra él y sus partidarios. El más poderoso de ellos era su sobrino Enrique el León, duque de Sajonia y de Baviera. Enrique prefería utilizar sus ejércitos y su dinero en ampliar sus posesiones en el este, en el país de los Vendas, antes que arriesgarlos con el emperador en una empresa italiana. Bastantes sacrificios habían hecho en Italia. Además, él nada ganaba reforzando la autoridad imperial. El emperador necesitó 4 años para restablecer su autoridad en Alemania y poder volver contra Italia, pero lo hizo con un ejército debilitado en nada comparable al de sus 2 campañas anteriores y fue derrotado por la Liga de las Ciudades Lombardas en la batalla de Legnano en 1176. La derrota de Legnano fue un rudo golpe para Barbarroja. Federico reconoció a Alejandro como legítimo papa y éste levantó la excomunión fulminada contra el emperador. Tras prolongadas conversaciones se firmó la paz de Venecia. Mientras la ciudad ardía en fiestas, el pontífice y el emperador sancionaron su tratado con un encuentro personal en la Basílica de San Marcos en el año 1177. Solucionados los asuntos de Italia, podía disponer el emperador su regreso a Alemania, quedaba libre para entendérselas con Enrique el León. La autoridad imperial consiguió imponerse a la nobleza. Enrique el León tuvo que someterse, pero la aspiración de Federico a restablecer sobre toda Europa occidental el mandato del Sacro Imperio pertenecía hacía tiempo al pasado. Por lo que respecta a Alemania, los éxitos de Federico Barbarroja no pasaron de momentáneos, pues para obtener el apoyo de los grandes señores feudales le fue necesario deslizarse por el plano de las concesiones, que a su vez reforzaban la autonomía de aquellos, impulsando a Alemania hacia la constitución de un conglomerado de estados confederados. En cambio, la obra de Enrique el León se convirtió en objeto de toda su vida, la germanización de las tierras eslavas al este del Elbe. Quedó íntegra hasta hoy, con la salvedad que después de la Segunda Guerra Mundial los polacos, moviendo sus fronteras hacia el Oder, recuperaron una parte importante de estos territorios otrora eslavos. En 1183 expiró la tregua entre el emperador y la Liga Lombarda. Siguió un tratado de paz realizado en debida forma. Federico renunció a acabar con la autonomía de las ciudades lombardas, aunque mantuvo tanto allí como en Alemania su autoridad como soberano, asegurándose las principales fuentes de recursos. Un año después, la política de Barbarroja logró un nuevo éxito mediante los esponsales de su hijo y heredero Enrique VI con Constanza, heredera del trono de Sicilia. Tal unión distaba de ser romántica. Constanza no era agraciada y tenía 11 años más que su prometido. Pero desde el punto de vista político, el matrimonio constituyó una empresa utilitaria. Los Hohenstaufen podrían hacer del Estado normando de Sicilia, también organizado, el punto de apoyo para su hegemonía en Italia. La última vez que el anciano emperador visitó Italia, en donde había pasado casi la mitad de su reinado, pudo ir sin ejército como pacificador y padre de la patria. En las florecientes ciudades lombardas fue recibido con fiestas y muestras de respeto. Los festejos más espléndidos se celebraron en Milán. Allí en 1186 tuvieron lugar los esponsales entre el heredero al trono imperial y la princesa Constanza de Sicilia. En el año 1189, Federico, con 66 años, partió para la Tercera Cruzada con un poderoso ejército en el empeño de volver a conquistar Jerusalén, donde hallaría la muerte ahogado, probablemente por un corte de digestión en las frías aguas del río Salef, un río nival de la cordillera del Tauro, sin que su escolta pudiera hacer nada por él. Le sucedió su hijo Enrique VI, de 1190 a 1197, casado con Constanza de Palermo, quien acentuó su intervención en Italia. Su reinado será una lucha feroz en 2 frentes, contra la nobleza normanda en la Campania y en Sicilia, y contra los señores feudales en Alemania capitaneados por Enrique el León. Aunque al final logró imponerse en Sicilia, no pudo sustentarse en este reino sino por la violencia y la represión. Su intención era unir Sicilia al imperio y hacer de la corona imperial hereditaria, titulando rey de romanos a su hijo en Frankfurt en la Navidad de 1196. A pesar de que semanas antes la dieta imperial en Erfurt rechazara los planes del emperador y el propio Papa rompiera relaciones con él por la cuestión de la unión entre Sicilia y el imperio.
La situación del Papa ante aquel bloque político que la atenazaba por el norte y por el sur era sin duda desesperada. Enrique trató de contrarrestar la oposición papal con la organización de una nueva cruzada, para lo que regresó a Mesina en el año 1197. Ello, además de reforzar su poderío militar en el sur, restauraría, a su entender, su prestigio y su imagen, muy deteriorada por las crueldades y asesinatos cometidos durante sus campañas en Italia. Pero lejos de ello, ante las exacciones e impuestos y el reclutamiento de la cruzada impuestos por el gobierno tiránico del rey y la nobleza germana que la acompañaba, se recrudeció la sublevación en Sicilia, que se extendió desde el sur a toda la isla. Constancia, viendo el sesgo que tomaba la rebelión y el trato recibido por su gente por parte de Enrique, pasó a apoyar a los rebeldes, los cuales llegaron a sitiar al emperador, forzándolo a iniciar negociaciones, en medio de las cuales murió Enrique VI, producto de unas fiebres de malaria, aunque se especula que pudo ser envenenado. Su muerte y la de su esposa poco después provocaron que un niño, Federico II, heredara el reino de Sicilia. No obstante, el imperio entraría en un periodo de anarquía con Felipe de Suabia, hermano del fallecido, y Otón IV, hijo de Enrique el León, propugnando por el título imperial, el cual sería conferido a Federico en el 1215 tras la derrota de Otón IV en la batalla de Bouvines. En la segunda mitad del siglo XII, la poderosa personalidad de Federico I Barbarroja, el mejor soberano de la Alemania medieval, logró restaurar por unas décadas el poder real. Sin embargo, la prematura muerte de su hijo y sucesor, Enrique VI, abrió nuevos conflictos dinásticos, y el desinterés de su nieto Federico II por las cuestiones propiamente alemanas harán que la obra de restauración del gran Barbarroja sea efímera. Las guerras de las investiduras y por el dominio mundi trajeron como consecuencia el vacío de poder de la monarquía en Alemania, y fue Francia, el floreciente Estado nacional de los Capetos, quien recogerá la herencia hegemónica que el Sacro Imperio dejaba vacante. Si este, en definitiva, como se ha dicho, no era más que una gran fachada sostenida por la Iglesia, necesariamente tenía que derrumbarse al entrar en conflicto con Roma.